emocional, pero es cuando, por ejemplo, las personas no tenemos un autocontrol completo de nuestras emociones y las vivimos siempre en un límite muy grande, ¿sí? Entonces, de pronto, si yo estoy enojada, entonces es una emoción ya muy desbordada, o si me siento triste, lo llevo a un límite que puede ser más grande de lo que la persona puede manejar. Somos personas que tenemos la tendencia a padecer adicciones o idealizar mucho a las personas a las que nos rodean, pero en sí es el poco manejo o desborde de las emociones que podemos sentir en el día a día. Entonces, no tenemos como esa capacidad de autocontrol. O sea, es más o menos como lo puedo explicar. Bueno, gracias, Pau, por contarnos desde tu experiencia. ¿Listo? Bueno, vamos a ir. Acá tengo el DSM-5 en la mano, que es el Manual de Diagnósticos en Salud Mental, desde donde nos vamos a guiar para que nos quede súper claro hoy este, este trastorno. ¿Listo? Entonces, en este trastorno de la personalidad, que lo llaman o lo diagnostican como el TLP, y con el código F60.3. Es un trastorno donde está muy presente lo que es la impulsividad, el enojo, la sensibilidad y por supuesto pues podemos llegar a una tristeza al extremo. Dentro de este trastorno pues se pueden presentar muchos intentos de suicidio y no quiere decir que la persona esté presentando una depresión mayor. Por eso no siempre cuando alguien piensa en quitarse la vida le debemos poner el trastorno de depresión mayor, porque siempre debemos estudiarlo un poquito más a profundidad. Los pensamientos, vamos a mirar algunos pensamientos que se podrían presentar en alguna persona o en algún paciente que padece trastorno límite de personalidad. Entonces, ¿quién soy? En algunos momentos tienes demasiada inseguridad consigo mismo porque aquí se ve involucrado el tema de la identidad. En algunos momentos puede tener demasiada confianza en sí mismo y en otros momentos puede fácilmente, al tener sensibilidad emocional, dejarse desbordar y creer que no sirve, tener inseguridad de sí mismo, pensar que es una mala persona, pensar que las otras personas le odian, pero en otros momentos puede tener un sentimiento de vacío, de la irritabilidad pasa al llanto, la inestabilidad emocional es presente. Hace 8 días hablábamos de los cambios en la bipolaridad, que este también pues está el trastorno de las emociones, que es muy parecido, pero es totalmente diferente, porque en el trastorno de la bipolaridad, los ciclos en una bipolaridad uno se deben cumplir 7 días, pero una vez el paciente pasa esos 7 días, pues su vida o su ciclo es normal o puede entrar en un pico de depresión que dura también una frecuencia de 5 a 7 días, pero ya tendrá otros días totalmente diferentes. Y puede llegar al otro extremo y es de la grandiosidad, demasiada felicidad, demasiada euforia, totalmente diferente. En este, el paciente es muy sensible. Es de esos pacientes que se les menciona algo y todos se lo toman muy en personal. Este trastorno también se podría em, mm, mezclar con el trastorno de la distimia, pero la distimia sí es una depresión que es persistente y donde la persona puede estar muy irritable la mayor parte del tiempo, pero ya hablaremos en otro momento de este. Cuando hablamos del trastorno límite de la personalidad, es ese trastorno donde se nos dificulta gestionar en algunos momentos, y en especial la emoción de la ira. Entonces a la persona se le dice algo y si a la persona no le gustó, de una vez se lo tomó. Son personas que son muy delicadas, podríamos decirlo así, muy sensibles. Y se ofenden muy fácilmente, se lo toman en personal y la ira inmediatamente empieza a subir. Es una escalita, ¿cierto? Miremoslo con este métrico que tengo acá. Digamos que esto es un termómetro. Entonces la ira empezamos aquí, pero de una vez disparamos aquí, aquí en este puntico debería, donde por lo menos deberíamos gestionarlo, pero no lo gestionamos, sino que pasamos al otro extremo, donde gritamos, donde decimos cosas que lastimamos al otro, donde minimizamos al otro, porque llegamos a minimizar al otro,
a herirlo con nuestras palabras, pero después de unos minutos ya se nos pasa y queremos hacer como si nada hubiese pasado, o nos sentimos muy culpables, o solo mostramos una sonrisa y uff, pero no hacemos nada para gestionarlo. Vamos a ir al DSM y vamos a leer directamente los criterios de aquí y ya seguimos explicándolo. Entonces, el trastorno del límite de la personalidad, esfuerzo desesperado para evitar el desamparo real o imaginario. Entonces, las personas tienen demasiado temor al abandono, asimismo como lastiman, asimismo como hieren, luego se sienten culpables y quieren hacer cosas para que no les abandonen, para que no les dejen. Son personas que se les dificulta poner límite en sus relaciones, tienen miedo a quedar solos. En ese momento donde se desborda la emoción, podrían lastimarse, en hacerse laceraciones, cutting, pensar en lanzársele a un carro, lanzarse de un edificio, pero es en ese momento donde la emoción se desborda, pero unos minuticos después, ya se calma y por supuesto no lo haría porque no es una ideación que está constantemente en su mente. Al tener mucho límite de impulsividad, pues entonces pueden llevar a gastar en exceso, entonces compran compulsivamente, pueden desenfrenarse en la parte del sexo, pueden verse también sometidos o dejarse influenciar por el tema de las sustancias psicoactivas. Mm, Constantemente tienen mucho miedo, ¿sí? Muchos miedos también internos e inseguridades. Comportamiento de actitud de amenazas recurrentes hacia el suicidio o conductas autolesivas. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable en el estado de ánimo. Episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. Entonces, esto no es que la irritabilidad se presenta por 7 días así constante como se presentaría, o la euforia así constante por 7 días como se presentaría en la bipolaridad uno. No, aquí son durante el día el paciente puede vivir muchas crisis frente a esa sensibilidad, y puede surgirle con personas desconocidas, con personas de la familia muy fácilmente, todo les molesta, se desesperan, llegan al grito. Son de esas personas que decimos: "Uy, esa persona es tan mal geniada que no sé cómo, qué puedo hacer". O sea, si le voy a hablar, tengo que tener mucho cuidado con lo que le voy a decir porque pues de una vez se puede disparar, me puede lastimar y entonces la otra parte entonces tiene temor, pero por la otra parte tampoco el paciente quiere soltar, no quiere dejar ir a sus hijos, no quiere dejar ir a su pareja, porque pues esa huida pues puede generar en su vida mucha sensación crónica de vacío. Es una persona que suele sentirse muy sola, demasiado sola, también se ocupa de demasiadas tareas, se compromete con demasiadas cosas con tal de como llenar esa impulsividad. Son personas que llegan a ser controladoras a la vez. Aquí las cosas se hacen como yo digo y porque esto no está aquí, pero porque esto no está aquí, y se puede presentar también como algunos rayitos por allí de obsesión, pero si el celular lo dejé aquí, pero si yo lo dejé aquí, y se pegan allí y entonces empiezan a subir, dicen una cantidad de cosas y luego se calman y dicen: "Pero, pues, oye, pero ¿por qué peleé por eso? Si en realidad, pues simplemente era moverlo, pero ya dejamos subir la emoción, superamos el límite y lastimamos al otro". Las características esenciales del trastorno de la personalidad límite es un patrón general de inestabilidad de las relaciones interpersonales. Esto se da directamente en relaciones interpersonales. Tiene que haber una relación interpersonal para que surjan estas crisis. De lo contrario, consigo solito el paciente está tranquilo, por supuesto le da miedo la soledad, siente mucho vacío, no quiere estar solo, pero también de alguna forma disfruta la soledad porque cuando está solo, cuando no tiene esa interacción interpersonal con otros, pues puede estar estable. Tiene la autoimagen, es totalmente negativa porque puede ir de un extremo al otro, donde tiene mucha confianza en sí mismo y al otro lado, pues ya tiene demasiada negatividad. Una notable impulsividad que comienza antes de la edad adulta, ¿listo?
y está presente en una variedad de contextos. Ya miramos cómo lo podemos identificar en los niños, en especial es presente en los adolescentes, ¿no? A veces en los adolescentes ese trastorno se confunde con las crisis de identidad o como llegan las sesiones, entonces se puede confundir y se puede pensar que el niño está pasando por una depresión profunda, pero no, es que se está empezando a presentar esos rasgos del trastorno del límite de personalidad. Es un trastorno con el que tenemos que vivir toda la vida, que debemos aprender a regular las emociones, debemos aprender a conocernos, debemos aprender a aceptar que lo padecemos, que lo tenemos. Es un trastorno que tiene demasiado factor genético, se presentó en alguna de las generaciones anteriores, es muy posible que se repita en las siguientes generaciones, en los demás integrantes de la familia. Por lo tanto, nosotros no podemos normalizar la irritabilidad y la impulsividad de nuestra vida, ni estar lastimando o hiriendo a las personas. Si tal es, nosotros debemos revisar si es que lo que tenemos es un trastorno del límite de la personalidad y necesitamos buscar ayuda. Se maneja con psicoterapia y también se maneja con medicamentos. Dependiendo, recordemos que en salud mental los diagnósticos se diferencian entre leve, moderado, grave y profundo. Si es un trastorno profundo donde el paciente entra en una crisis demasiado fuerte, donde se está haciendo daño, donde está haciendo daño, donde está dañando las cosas, donde se está destruyendo, donde odia a todo el mundo, pero al ratico también las ama, pero es demasiado alta la crisis, pues nos toca llevar al paciente a urgencias psiquiátricas, permitir que lo hospitalicen para que lo estabilicen y después entonces se manejará por psicoterapia y con algunos medicamentos, que estos son ansiolíticos, que deben estimular al cerebro para que se produzca serotonina. De esta manera el paciente pues puede llevar un equilibrio emocional. Al estarse produciendo constantemente la serotonina, la oxitocina, pues él va a tener un equilibrio emocional y va a poder regular mucho mejor este trastorno. Hace 8 días les decía que es importante que cada uno de ustedes tenga claro dónde le atienden en su EPS en urgencias psiquiátricas, así como usted identifica dónde le atienden para una urgencia vital en las demás partes de su cuerpo, pues es importante identificar dónde nos atienden cuando estamos pasando una crisis en salud mental. Por otro lado, que cuando los médicos, después de haber hecho estudios profundos, en este caso el trastorno del límite de personalidad, se requiere valoraciones por psicología, se requiere la aplicación de unas pruebas psicológicas clínicas de personalidad, así se llaman, son unas pruebas bastante profundas. Viene también la valoración por el psiquiatra, él confirma el diagnóstico y envía la medicación. Después de allí, pues entonces se debe tener psicoterapia por lo menos una vez a la semana. A algunos pacientes les queda muy complicado porque pues las EPS no le van a dar su terapia semanal, generalmente la dan cada 3 meses y la dan con diferentes profesionales, lo cual no permite que se lleve pues un tratamiento o una secuencia adecuada en todo el proceso. Y entonces pues algunos pues simplemente no llevan su proceso. Y con el psiquiatra por lo menos deben ir cada 3 meses para que les pueda hacer la revisión con el medicamento, si el medicamento está funcionando, si deben bajar la dosis, si deben mantenerla, si deben hacer algún cambio. Bueno, pacientes que deben estar en terapia física constante, por lo menos una vez al mes, deben ir a terapeuta de espalda, masajes antiestrés, porque como la emoción de la ira es muy constante en la vida y la impulsividad, se mantiene con demasiado dolor de espalda, dolor en el cuello, cansancio, agotamiento, porque la irritabilidad y la impulsividad es una emoción que nos desgasta muchísimo. Incluso la emoción que más nos envejece, es la emoción que nos lleva también a sufrir de hipertensión arterial. En el trastorno de la personalidad límite, la persona puede hoy amar, pero el más ratico puede decir que odia a su pareja, a sus hijos, como que tiene ese sentimiento de fastidio, de tristeza, se siente mal constantemente, triste, pero en otros momentos puede estar feliz, sonríe y se siente que es una persona buena, pero fácilmente puede cambiar su imagen y pensar que es una persona mala. Mucha dificultad para relacionarse con los demás por esa sensibilidad, todo le ofende, todo lo toma en personal, están muy a la defensiva, muy impulsivos, responden, se ofenden, son de esas personas que como que constantemente están peleando con todo el mundo. O no es que todo el tiempo estén peleando, perdón, sino que cuando entran en interacción con las personas, si algo les ofende o algo no les gustan, pues allí eso se lo van a tomar muy en personal y de allí van a generar un conflicto que se puede llevar pues a violentarnos. Entonces recordemos que hay que aprender a gestionar lo que se requiere en la psicoterapia
y los fármacos. Algunos factores pues son biológicos y otros tienen que ver mucho con la crianza. Si nos criamos en hogares disfuncionales, donde los papás maltrataron, donde las mamás maltrataron, donde nos sometieron pues a abusos físicos, abusos sexuales, esto puede llevarnos a ocasionar este trastorno de límite de personalidad. El entorno donde crecimos, si crecimos en un entorno demasiado conflictivo, de combates, algunos pues tuvimos esa experiencia de lo que fue la guerra hace algún tiempo aquí en Colombia y esperamos que no vuelva a ser tan fuerte en un futuro, pero pues todos esos traumas que nos dejó vivir en medio de un conflicto armado, pues eso también puede llevar a las personas a marcar en su vida un TLP, trastorno límite de personalidad. Este trastorno genera apegos, ¿listo? Apegos inseguros porque se tiene demasiado temor al abandono. Algunas veces se podría confundir con el trastorno de personalidad, que es de dependencia emocional, pero pues tienen sus diferencias, no son igualitos, ¿listo? No saben cómo expresar el enojo, no saben cómo gestionarlo, pero podemos aprender a hacerlo. Son personas que se lastiman fácilmente, se muerden las uñas porque hay mucha impulsividad y ansiedad, se alan el pelo, y en momentos sienten que se odian incluso a sí mismos. Las emociones se producen pues al extremo y son muy frecuentes en su vida. Sentimientos crónicos de vacío, a ver, ¿qué más podemos contarles aquí? Bueno, hasta ahí lo han entendido, cómo les va quedando, se identifican, van identificándolo en algún familiar. Cuéntenme. Bueno, sí, yo lo estaba entendiendo y pues sí, hay muchas de las cosas que has dicho que identifico, pues hay alguien Ok, pues, estamos viviendo el proceso. ok, muy bien. ¿Alguien más? Los pacientes con TLP se les dificulta confiar en los demás. ¿Listo? También esa es otro rasgo que se puede presentar. Paranoia, ¿sí? También se puede presentar frecuentemente en sus vidas y pues la impulsividad está muy presente. Entonces, por eso nosotros no debemos normalizar pues algunos cambios en nuestra salud mental. Algunas personas dicen, no, es que yo soy enojón y así yo me quedo y el que quiera pues vive conmigo y el que no pues que se vaya. Pues precisamente son esas personas que tienen el trastorno del límite de la personalidad y no están haciendo nada para regularlo. El trastorno nosotros debemos primero identificar que eso no es normal, que yo tengo derecho a vivir el enojo como emoción en mi vida, pero si la emoción se está desbordando, me estoy saliendo de control, soy demasiado sensible, me estoy lastimando, me ofendo con todo, o lastimo a los demás, quiero minimizar a los demás, porque las personas con ese trastorno llegan a hacer sentir al otro demasiado chiquitico con sus palabras, quieren tener el control, como que tenías que hacer las cosas como yo digo, y si no por tu culpa me enojé, es que tú tienes la culpa, mira, yo me levanto bien y mira, me haces enojar y termino lastimándote cuando ya nos hemos calmado, pero no hacemos absolutamente nada porque esto no es que se presentó hoy, ya no se volvió a presentar en mi vida, sino que todos los días constantemente somos demasiado sensibles y estamos a la defensiva, lastimamos, pero al ratico nos estamos disculpando, pero no hacemos nada para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos está pasando internamente y qué necesitamos hacer. Recordemos, ese trastorno requiere pruebas psicológicas profundas para poder confirmar el diagnóstico, necesita psicoterapia por lo menos semanal, necesitan tomarse los medicamentos y estos medicamentos inicialmente el psiquiatra los deja por lo menos unos 6 meses, un año, se va revisando. Lo que van a hacer es bajar la dosis, pero quizás es uno de los trastornos que como no, digamos, no tiene cura, debemos aprender a vivir con él y debemos aprender a manejarlo porque tiene que ver con aprender nosotros a regular la emoción. Es aprender, saber, yo tengo trastorno de límite de personalidad, me acabo de sentir ofendido con el otro, ok. Yo primero tengo que buscar cómo regulo este sentimiento, no responder, no tomarme esto en personal, sino tomarme un poquito de distancia y mirar cómo lo regulo y luego decir, en realidad, lo que la persona hizo fue tan grande para yo haberme ofendido así, o simplemente esto fue un rasgo de mi trastorno de la personalidad. Y debo aprender a vivir con él y a medida que nosotros vamos aprendiendo a vivir con el trastorno y a gestionarlo,
pues vamos a entrar en un proceso de remisión. Vamos a entrar en un proceso de remisión, pero pues que tenemos que tener pues nuestros controles, nuestros medicamentos y nuestro tratamiento pues apropiado a través de la vida. Claro, si este factor llegó por un abuso, por heridas de la infancia, una vez nosotros sanamos esas heridas de la infancia, esas heridas de los abusos, pues nosotros vamos a recuperarnos. Si viene de un factor genético, pues allí es donde se puede presentar y puede ser a largo de la vida, pero no quiere decir que nosotros no podamos manejarlo. Podemos aprender a manejarlo, podemos aprender a vivir con él. Y por supuesto, pues es muy importante que los familiares de aquellos pacientes que lo padecen, pues también puedan entenderlo para lo mismo, porque ese el paciente es sensible y entonces la otra persona también se ofende y entramos en un juego, lleva y traiga de lastimarnos, pero pues no entendemos que el paciente está en una crisis. Si el paciente estuviera en una crisis de depresión, en este momento tuviera un intento de suicidio, pues ahí sí entraríamos en pánico y miraríamos cómo regularlo, pero nuestro familiar entra en una crisis de impulsividad, de irritabilidad y no hacemos nada para ayudar a calmarlo. Jenny, sí, coméntanos. ¿Tienes levantada Ay, la casi, mano? Listo, casi, ya. sí, casi no encuentro el micrófono. Buenos días a todos. Em, yo quería preguntar, em, estas señales en una persona, de repente podrían confundirse como con señales de lo que llaman ahora lo tan popular narcisismo. Em, Porque pues claro, digamos en esas explosiones de ira de acuerdo a todo lo que nos explicas, claro, van, digamos que rompen con la armonía, atacan a las otras personas, dicen cosas hirientes, todas esas cosas. ¿Cómo? Y bueno, también tú mencionabas si esto es algo que le ha pasado en su infancia bueno, tiene una marca ahí en su carácter. Em, la pregunta es ¿cómo puede uno identificar si, o sea, hay algo de relación con eso, con el narcisismo? Eso es otra cosa completamente diferente. O si uno dice una persona es narcisista, puede ser que más bien tenga este tipo de problema. Yo compartí con una persona que siempre, o sea, como que tenía estas explosiones de ira, pero digamos que en cuanto a eso del suicidio, él sí decía como de que se quería suicidar, digamos que era, pero siempre como que no se veía que fuera a hacerlo realmente, ¿no? Pero era como en el medio de la gritería, de el enojo, se tiraba al piso o algo y decía de como de que me quiero morir, me voy a suicidar y así, cosas así. O sea, pero entonces, sí, yo quisiera saber si eso tiene algún tipo de relación lo uno con lo otro. Sí, digamos, algunas veces los pacientes son mal diagnosticados porque a veces, digamos, simplemente nos dijeron eso es lo que tú tienes, pero nunca nos aplicaron una prueba psicológica profunda como una prueba de personalidad, nunca tuvimos una valoración continua para confirmarse el diagnóstico. O simplemente nosotros como personas o acompañantes les montamos, ah, no, es que tú eres un narcisista, porque precisamente ese término está muy de moda, pero pues deben cumplirse en unos criterios, son totalmente diferentes. Voy a leerles directamente del DSM-5 cómo lo podemos diferenciar. El trastorno límite de personalidad es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Recordemos que esto solamente llega en las relaciones interpersonales. Nos tomamos todo en personal, somos muy sensibles, nos ofendemos fácilmente, mucha labilidad, respondemos, herimos, luego nos sentimos culpables porque vemos que las cosas eran demasiado chiquitas para habernos enojado o por haber lastimado al otro, y entonces luego empezamos a hacer cosas para retener a la persona a nuestro lado y para que no se vaya. Nos odiamos a nosotros mismos, odiamos al otro, lo amamos con todo nuestro corazón, lo tratamos bonito, pero si nos sacó, nos llevó a un límite de enojo, entonces te odio, no quiero estar contigo, se acabó todo, me voy, ya no quiero estar más. Es muy presente la imagen negativa de sí mismo, pero en otros momentos puede tener imagen positiva y la impulsividad es muy marcada. ¿Listo? En la parte del narcisismo es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Entonces son totalmente diferentes porque el narcisista siempre tiene la razón, siempre quiere que se le dé su lugar, siempre llama la atención, es grandioso, él puede, él sí sabe, él sí conoce, todo lo sabe hacer, los demás no lo saben hacer, yo sí lo sé hacer.
con sus palabras lastima por supuestamente a otro, pero más es en hacerle sentir chiquito y minimizarlo, pero donde él se siente demasiado grande y constante necesidad de admiración y demasiada falta de empatía, insensible con el sentimiento del otro. Entonces son dos trastornos totalmente diferentes, pero que en algunos momentos se pueden llegar a confundir. ¿Te queda claro, Ah, gracias. Jenicita? Sí, sí, muchas gracias. Ok, ¿Qué tal? Gracias. ¿alguna otra pregunta que les ha quedado hasta aquí? A ver, no me dejen sola porque si no nos toca repetir el tema. No, totalmente claro y bueno, chévere, muy bueno para cada uno de nosotros porque el hecho de tener el conocimiento ya pues también hay una claridad y uno comienza a poderlo manejar, ¿no? Al menos tiene claro cómo, si es en el caso de uno, pues si en el caso de algún familiar o conocido, pues el conocimiento ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y a saber cómo manejarlo. Cómo manejarlos, así es. Y a nosotros, digamos, no dejarnos desbordar, porque en el momento es que hace, digamos, el cuidador al no identificar realmente que pues que esta persona es una persona muy enojona, no todo se lo toman personal, todo el tiempo estamos peleando, todo el tiempo estamos en conflicto, como que no nos soportamos y entonces como lo que queremos es huir, ¿sí? Entonces se vuelven las relaciones demasiado disfuncionales, pero pues por no tener un buen diagnóstico, por no tener un buen tratamiento, porque pues es un trastorno con el que nosotros podemos aprender a vivir, porque tiene que ver es con aprender a identificar, aprender a aceptar que lo tenemos, aprender a autorregularnos. Nosotros podemos aprender a autorregularnos, todos podemos hacerlo. Y la familia debe aprender, pues, a darnos el espacio. Aquí le dices una flechita. Entonces, digamos que esto que está aquí es como ese proceso de la emoción normal. Entonces, yo como persona, entonces, digamos, la persona fácil, digamos, la persona que tiene ese trastorno, fácilmente pasa aquí, ¿sí? Se pasa al extremo, o sea, se enoja, pero el enojo fluye de una vez demasiado fuerte. Cuando la emoción normal de la ira empezamos a ofendernos por algo, pero empieza a subir poquito, poquito, nosotros empezamos a identificar el calorcito en la cara y podemos regularlo más fácil. En cambio, con una personalidad límite, ¡pum!, de una vez como que nos superamos el extremo, ¿sí me hago entender? Por eso es que nosotros debemos aprender a identificar que ya superé el límite y aquí lo mejor es no decir nada, no hacer nada, sino mirar cómo es que me voy a regular porque necesito que nuevamente la emoción vuelva a bajar para poder tener una estabilidad en mi vida. Nosotros podemos aprender a vivir con el TLP, podemos aprender a manejarlo y podemos llevar vidas tranquilas. Bueno, eso es por hoy. Espero que les haya quedado muy claro, que podamos ayudar a aquellas personas que de pronto lo estén presentando, si identificamos a nuestros familiares, contribuir para que tengan un buen tratamiento, un buen diagnóstico y nosotros mirar herramientas. ¿Qué podemos hacer nosotros como acompañantes? Pues cuando vemos a esa persona con esos comportamientos, pues primero no tomarnos esas cosas en personal, no dejarnos lastimar, ponernos como un protector, no empezar como a la defensiva o a llevar la contraria, sino entender que la persona está en la crisis, dejarle su espacio para que se regule y después pues podemos conversar, porque pues el diálogo siempre será una oportunidad para aclarar las cosas, para disculparnos y para acompañarnos. Bueno, cuídense mucho. Un bonito día para todos.